¿Cuáles son los principales escollos que hay en España para llegar a un pacto educativo? Bueno, yo creo que hay un escollo fundamental y es la fuerte ideologización de la educación. Que si durante estos últimos 20 años la educación ha sido utilizada por unos y por otros como un arma política. Entonces hay un componente muy fuerte de guerra de poderes dentro y de tensiones, ¿no?, dentro del debate educativo. Creo que el primer escollo que hay que superar es sacar el debate educativo del foro político y escuchar mucho más al foro social y sobre todo escuchar mucho más a los protagonistas, a las escuelas, a los maestros, a los equipos directivos y a los padres, ¿no? Entonces, quizá ese es el primer escollo. Luego hay pues una serie de problemas que hacen difícil, por nuestra historia, por la realidad un poco educativa española, que hacen a veces difícil, ¿no?, encontrar un equilibrio entre todas las fuerzas, entre todas las visiones y los intereses que afectan al mundo de la educación. ¿Ha sido el laicismo, por ejemplo, un problema? Bueno, la relación de la Iglesia con la educación pues se concreta en diferentes asuntos o aspectos que han sido un problema y que son un problema en este momento, ¿no? Son un desafío. Uno es la presencia de la asignatura de la clase de religión dentro, sobre todo, de las escuelas públicas, cómo se configura el currículum. Como computable, ¿no? Es decir, como que sí, vale la nota, ¿no? Decidir si cuenta o no cuenta, si se evalúa o no se evalúa, pero yo creo que más allá, ¿no? Yo creo que hoy la mayoría no discute la necesidad de que los alumnos tengan un conocimiento del papel que la religión ha tenido en la configuración de la cultura o en cómo se explican muchos de los conflictos, ¿no?, de los problemas internacionales o en la historia, ¿no? El problema es cómo se configura ese currículum, quién lo imparte, quién nombra a esos profesores, ¿no? Y ciertamente pues cómo se vive una evolución también en la sociedad española de ser mayoritariamente católica pues hace unos años a cómo esa pues va cambiando también la composición social. Entonces eso es uno de los escollos, ¿no?, o uno de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa y repensar, ¿no? Quizá mirar también a nuestro alrededor cómo se trata, ¿no?, el hecho religioso en otros sistemas educativos. ¿Y cómo se trata? Bueno, yo creo que el planteamiento, de hecho prácticamente en todos los sistemas educativos europeos, la religión tiene un papel dentro del currículum. El enfoque suele ser más fenomenológico, es decir, se estudian las distintas religiones, se estudia mucho el diálogo interreligioso, una perspectiva cultural, es decir, el papel que las religiones juegan en el arte, pero también en la historia, y un papel también de cómo se configuran las creencias, el papel que tiene la religión en los valores morales, ¿no? Y eso se estudia desde una perspectiva, pues desde las tradiciones más anglosajonas, donde se hace una perspectiva sobre eso, ¿así? Bueno, yo creo que se han hecho muchos intentos. De hecho, ha habido una evolución también en el currículum tal como lo tenemos en España, y hoy hay un componente muy importante de diálogo interreligioso, de lo que es el análisis, ¿no?, de la religión en nuestra cultura, pero sigue habiendo una pugna, una tensión a aquellos que tiran a una visión mucho más confesional de la clase de religión. Pero yo creo que al final no es un problema tanto, o sea, yo no creo que el escollo fundamental sea en esto, creo que esto ocupa un lugar mucho más secundario. ¿Y la exigencia? Es decir, hay gente que dice, es que es muy poco exigente el sistema educativo español. ¿Eso es otro problema? Otro de los problemas a la hora de abordar el pacto es que parece, ¿no?, que se ha hecho una pugna entre lo que se entiende por la calidad educativa, que está vinculada a la idea de exigencia, y lo que se entiende por la equidad, ¿no?, por la inclusión. Y parece que las ideologías políticas se arrogan como eso defensores es así siempre, de uno decir, contra otro, ¿no? Menos equitativo, mejor calidad. Yo creo que eso es una falacia falsa y que descansa en que al final, como no hay recursos suficientes y hay un índice de inversión muy bajo, que es una de las cosas que reclamamos los que estamos intentando trabajar por un pacto, y es que haya una garantía de una inversión mínima de un 5% del PIB en educación. Estamos ahora en el 3,5% más o menos, y estamos hablando de que los países con un cierto nivel alcanzan no hemos 7%. llegado nunca a ese tanto por ciento. Se llegó a una inversión grande que ha ido decreciendo, y la crisis ha dañado mucho también la inversión en el sistema educativo. Entonces, si volvemos un poco a por qué tenemos que oponer calidad del sistema frente a la equidad o la justicia o la inclusión, es decir, que la mejor educación llegue a todos, no solamente a aquellos que tienen una situación más privilegiada, si tuviéramos recursos suficientes, esta falacia, esta pugna sería totalmente absurda. Yo creo que una misión del Estado, la educación es un patrimonio
patrimonio del Estado. No es una... Claro, no es algo de lo que te puedas desembarazar. Entonces, hay una misión de proteger el derecho de todo alumno a tener la mejor educación posible. Eso exige un grado de inversión mayor en aquellos alumnos que tienen mayor necesidad, es decir, los que vienen o provienen de contextos socioeconómicos más desfavorecidos o aquellos que tienen mayor dificultad, ¿no? Entonces necesitamos que en ese pacto se garantice una inversión adecuada, suficiente, generosa para todos. ¿Por qué sería estupendísimo que hubiera un pacto educativo en España? Pues porque arrastramos... después de las elecciones. Yo creo que los profesores, ¿no?, que al final somos los protagonistas de esta historia, ¿no?, somos los que nos quedamos, los alumnos van pasando, ¿no?, y son alumnos un tiempo y luego se van. Pero yo creo que estamos muy cansados de la inestabilidad legislativa. Es decir, hemos tenido muchas leyes de educación que tienen muy poco tiempo de vida, que suponen un cambio enorme, una burocratización enorme, Eso y que es al igual final uno crea en mucha nuestro entorno, inseguridad, ¿no? Es más o menos parecido en Francia, Inglaterra, Italia, Alemania. La sucesión de leyes que no se llegan realmente nunca a implantar del todo, esto no ocurre en ningún sitio. Entonces, esta especie de inseguridad ha creado mucho escepticismo. O sea, al final las leyes de educación te cambian el currículum, te cambian lo que tienes que dar el lunes por la mañana a las 9, ¿no? En este momento hay un clamor generalizado en el mundo de la educación de que necesitamos estabilidad. Esa es la primera. Oye, y en nuestros países, los países de nuestro entorno, en la Unión Europea, ¿se hacen leyes educativas ya de inicio consensuadas normalmente? Yo creo que las mejores opciones legislativas son aquellas que provienen de sistemas educativos donde las leyes no se hacen de arriba para abajo, es decir, no se inventan en los despachos y se aplican en las aulas, sino que se escucha a las aulas, se pilotan experiencias, se escucha a las asociaciones de las disciplinas, los colegios profesionales de docentes, y cuando se ha visto que determinadas prácticas funcionan a pie de obra, entonces pasan a los despachos. ¿Y eso dónde ocurre? ¿En qué países? Bueno, mi experiencia, como hemos hablado tantas veces, viene mucho más en el mundo anglosajón, pero creo que los países nórdicos, que hoy ocupan los primeros lugares en los sistemas de excelencia, hay un informe que es paradigmático en esto, que es el informe McKinsey, que estudia los 25 sistemas educativos que más han logrado mejorar en un periodo relativamente corto de tiempo, con una inversión razonable, y tienen en común precisamente esa estabilidad y un compromiso social y político por el éxito o la excelencia educativa. Ese compromiso que permite estabilidad y que escucha también las mejores prácticas docentes es una de las claves que nos permitiría salir del alto índice de fracaso escolar y la tasa de abandono que en este país es totalmente inaceptable. ¿Y tú eres optimista después de las elecciones, sea quien gobierne en España? ¿Tú crees que va a tener en cuenta? Porque yo creo que ahora mismo sí hay, ¿no?, una conciencia, digamos, de todo el mundo educativo de esa necesidad, ¿o no? ¿O también hay matices? Yo quiero ser optimista. Es cierto que en estos meses ha habido un esfuerzo enorme por parte de muchas asociaciones y entidades por hacer propuestas, y yo creo que en este momento hay un discurso social, ¿no?, que pide un gran pacto en la educación que deje de lado los intereses partidistas, las pugnas entre el Estado y las autonomías, que deje de lado aquello que no es propiamente educativo. Entonces contamos, ¿no?, con un gran consenso social. No contamos con un consenso político. Más que optimismo, yo dejaría esa pregunta a pocos días de las elecciones, ¿no? ¿Serán nuestros políticos suficientemente generosos, ¿no?, para tener una visión de futuro y para dejar de lado esos intereses partidistas y realmente abordar entre todos juntos, un gran desafío, que es mejorar, llevar a la educación de nuestro país a unos niveles de excelencia que sean aquellos que creo que nuestros jóvenes, nuestros niños merecen, con unas tasas de fracaso que no lleguen al 10%, con un índice de inversión que supere el 5%, como decíamos antes, del PIB, con unas plantillas de profesorado que recuperen unos índices que hemos perdido más de 25.000 profesores en estos últimos años, con unas ratios en aula que permitan un trabajo de calidad de los docentes con sus alumnos, y con una inversión generosa y respeto también a la diversidad y la pluralidad de modelos, tanto de financiación como modelos pedagógicos, ¿no?, que se ampare también la innovación, la experimentación, que se proteja también todas las buenas prácticas y los excelentes profesionales que tenemos en este país. Y también, por no dar todo a favor, también que mejoren la formación del profesorado, que mejore un poco. Bueno, ya hemos hablado muchas veces en este programa que yo creo que la clave, una de las claves principales de cambio
es el profesorado, ¿no? Creo que es crítico el que se genere, se diseñe un modelo de acceso a la profesión docente que cuente con los mejores potencialmente, ahora que están terminando las selectividades en España, ¿no? Aquellos que desean ser maestros, que se les mime, que se les cuide, que se les forme adecuadamente en los procesos hay gente de muy buena. Mira, yo inicial. el otro día mirando un periódico vi el caso de un chico, bueno, es ingeniero de telecomunicaciones y da clases a través de la web de matemáticas, de física, de química. Tiene 46 millones de visitas en todo el mundo. Es decir, gente buena hay, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber premiarlas, ¿no? La gente quiere aprender, los niños quieren aprender, los niños entran en la escuela deseando aprender y salen pensando en aprobar. Algo no hacemos bien durante ese tiempo, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese deseo natural del ser humano de aprender cosas nuevas. Y tenemos gente que sabe enseñar. Creo que al final necesitamos esa generosidad para hacer muy fuertes a los mejores docentes, profesionalizarlos, garantizar una formación adecuada, que esté al día, que maneje las tecnologías, que maneje las nuevas posibilidades, los nuevos lenguajes y que nutra ese deseo que el ser humano tiene de aprender, no solamente en la infancia y en la adolescencia, sino siempre, sino a lo largo de toda la vida.